Bienvenidos a Palabra en Minutos. Bueno, usted ya me conoce. Mi nombre es Mario Isaí Carreto y pues seguimos compartiendo con usted en esta semana el tema de tanatología. Y bueno, presento a mi amiga. Usted ya la conoce, pero le doy la palabra para que ella, antes de entrar al tema, nos salude. Naraí, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mario? Dios te bendiga y como siempre le he dicho, es un gusto poder saludarles a través de este medio y bueno, compartir con toda tu audiencia este tema que sabemos que es de bendición no tan solo para nosotros, sino también para todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, el tema de hoy, de este video, vamos a hablar sobre la tercera etapa del duelo, que es la etapa de la negociación. Vamos a hablar sobre eso, Naraí nos va a compartir. Y bueno, recordando un poquito, recordemos que, vamos a empezar con eso, el duelo es un proceso interno que se lleva ante la pérdida de algo. Puede ser en una ruptura, en una relación, cuando se rompe una relación, la pérdida de un trabajo, puede ser el cambio, puede ser la pérdida de una mascota, pero vamos a hablar específicamente sobre la pérdida de un ser querido. Eso es lo que estamos hablando desde hace unas semanas. Y quiero recordarles solamente las etapas del duelo. Recordemos que son 5. Primero es la negación, después es la ira, después es la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces recordemos que la meta del duelo, la meta a donde nos lleva el duelo es aceptar la realidad. Y como parte del duelo, recordemos que va a haber dolor. Es normal, es nuestra. Ahora sí que recordemos que esto no tiene nada de malo. Algunas personas pueden pensar, ¿no? De que tener dolor es malo, pero no, es algo muy normal, es la pérdida de un ser querido. Entonces, Dios nos entiende. Recordemos que Él nos dio emociones, Él nos dotó de emociones a cada uno de nosotros y Dios entiende cuando pasamos por un duelo a causa de la pérdida de un ser querido. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es la tercera etapa del duelo, la etapa de la negociación. Y vamos a empezar con esto. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué es esta etapa de la negociación, por favor? Sí, claro, mira, la etapa de la negociación podríamos decir que es la tercera etapa, aunque ya hemos hablado bastante acerca de que no se da precisamente en forma lineal, que esto va saltando de una etapa a la otra, de repente regresamos y así nos vamos interactuando en cada una de las etapas. Pero esta etapa es una de las etapas que a veces la persona pasa menos tiempo. Es como que la más rápida en pasar, pero también es la más espiritual porque en esa etapa ya ha procesado lo que es la realidad de que efectivamente hay una pérdida y ya no es ese bloqueo como en el caso de la negación. Tampoco es explotar en ira de la forma en la que maneja esa pérdida o el dolor, sino que ahora viene esta etapa donde está tratando de lidiar. Recordemos que este proceso es tratar de lidiar con el dolor. Y aquí está tratando de lidiar, está tratando de minimizar un poco el dolor. Entonces empieza con esa parte de la negociación. Ya sabe que es algo real, pero trata en su psique o en su conciencia, trata de ir acomodando las cosas, tratar de cambiar el pasado y tratar de precisamente hacer cosas que puedan causar menos dolor. Por ejemplo, antes de una muerte de un ser querido, cuando nos enfrentamos ante la muerte por alguna enfermedad terminal, la persona o el pariente de la persona siempre va a tratar de hacer pactos y esto lo hace muchas veces con Dios, el tratar de hacer esa negociación. Por eso se llama esta etapa así, negociación, porque son intercambios. Es Dios, no te lleves a mi familiar, yo te prometo que te voy a servir, yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro. Y las personas empiezan a pactar con Dios. Por eso también decimos que es una etapa muy espiritual. O la persona que sabe que se va a enfrentar a la muerte también empieza a hacer ese tipo de
negociación. Hemos visto que familiares o los mismos pacientes que tienen una enfermedad terminal hacen hasta lo imposible, ¿no? Dicen, vamos a buscar otra alternativa médica, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y escuchamos un testimonio precisamente de unos padres que su hija estaba pasando por ese proceso de cáncer y que efectivamente sabían que le quedaba poco tiempo de vida y trataban de llevarla con un tratamiento, luego otro tratamiento, y los padres estaban en esa etapa precisamente de la negociación. No queremos dejarte ir y tratamos de hacer todo lo posible para que tú te quedes más tiempo con nosotros. Sin embargo, la hija de esos señores le habla a ellos y les dice, ya, acepten, me voy a morir. O sea, dejen de estar negociando porque me la estoy pasando mal, ¿no? Entonces, esa parte o esa actitud de los padres era precisamente, vamos a hacer todo esto, vamos a hacer todo esto otro, porque tratamos de cambiar la realidad. No queremos que tú te mueras, no queremos que partas, entonces vamos a tratar de cambiar esta realidad. A eso se le llama negociación. Y es que, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos cambiar muchas cosas o hacer cosas para que no tengamos que enfrentar precisamente la pérdida? Y ya cuando tenemos la pérdida, en este proceso ahora, ya que estamos pasando el duelo, donde la persona ya se fue, ya no está con nosotros, también tratamos de negociar, tratamos de decirle, Dios, si yo tan solo no hubiese dejado que que esto hubiese pasado, ¿no? Si yo tan solo hubiese cuidado más, si hay un caso que en su libro de Elizabeth Kubler-Ross habla acerca de una persona, era un matrimonio ya de edad avanzada, estaba viviendo el nido vacío, y este esposo dice, bueno, yo quiero preservar la vida de mi esposa, la salud. Por lo tanto, leyó en un artículo de una revista que el salir a correr o a caminar, a ejercitarse, prolongaba la salud. Entonces, él con ese deseo de poder experimentar más salud hacia su esposa y hacia él, o tener una mejor calidad de vida, entonces le dijo, vamos a correr. Y empezaron a hacer ejercicio en las mañanas. Y una mañana él se levanta muy entusiasmado y levanta a su esposa, le dice, vamos a correr. Ella dijo, tenemos que ir, no podemos tomarnos un día. Ella no quería ir. Y él le dijo, no, porque mira, si nosotros hacemos un hábito, entonces más adelante ya no nos va a costar trabajo, así que tenemos que ir. Y ella como que por obligación, haciendo un gesto de no quiero ir, pero está bien, voy. Entonces, la historia dice que cuando ellos, al momento de pasar por un semáforo en la calle, vino un automóvil, se pasó el alto y los arrolló a los dos. Él vio a su esposa caer allí en medio de la calle y lo único que él decía, mi esposa, los llevaron al hospital y él, al enterarse de que su esposa estaba muy grave, él empezaba a hacer precisamente ese tipo de negociación. Dios, no la vuelvo a obligar a que haga nada si no quiere. Dios, no volvemos a salir a correr, pero por favor no te la lleves. Y empezó a hacer ese tipo de negociación. Lamentablemente, horas después, le dieron la noticia de que su esposa había fallecido, que no habían podido hacer nada más. Y esta etapa de negociación empieza ahora en la vida de este esposo. ¿Por qué? Porque él empezaba a hacerse esas cuestiones de decir, si yo nunca hubiese leído el artículo, si yo nunca hubiese obligado a ella para que fuéramos a correr, si nos hubiésemos ido por otro camino. Y es que precisamente en esta etapa de la negación es donde surgen esas palabras de si hubiera o el ojalá. Queremos cambiar la realidad, queremos cambiar lo que pasó, queremos cambiar el pasado porque de una u otra manera nos rehusamos a que esto sea real. Hay personas que se duermen diciendo, Dios, voy a ser mejor persona, voy a hacer todo lo que tú me pidas, pero que mañana yo despierte y que sea una pesadilla. Personas que están viviendo en esta etapa del duelo y que dicen, por favor, dime que esto no es real. Voy a ser mejor persona, voy a ayudar a los demás, me voy a portar mejor con aquella persona que ha muerto, pero por favor, dame como que la oportunidad. Y es una parte de nuestro cerebro que está lidiando precisamente con el dolor. Este proceso cognitivo se presenta en nuestro cerebro como para poder adaptarnos a lo que es el dolor y a lo que es precisamente la realidad de una pérdida. Es aquí donde estamos tratando de negociar.
Pero, ¿sabes? En esta etapa, a pesar de que es muy espiritual porque nos acerca mucho a Dios, porque nos hace tener ciertos pactos con Dios o mucha gente hace pactos, ¿no? Otras hacen mandas, otros hacen tantas cosas. Lo cierto es que en esta etapa a veces podemos caer precisamente en esos errores de querer obligar a Dios a cambiar una realidad que no puede cambiar o que no se va a cambiar. Y eso nos va a llevar más a la depresión. Otro de los errores que se puede cometer es que en esa negociación de querer tener un contacto tal vez con la persona que se fue, personas que no tienen ese conocimiento y esa parte espiritual o que su fe está en Dios, creen que la persona todavía está vagando su espíritu y entonces es aquí donde muchos charlatanes ocupan esta etapa para sacar dinero a muchos familiares. Y lo menciono porque hay mucha gente que cae en esto. Yo voy a tener un contacto con el ser querido y entonces dime qué quieres que le diga. Y la persona es capaz, Mario, de dar mucho dinero, de entregar muchas cosas con tal de negociar esta parte que mengue el dolor. O por ejemplo, si es un accidente donde no se encontró el cuerpo, si es una situación como la que muchos padres lamentablemente están viviendo en nuestro país, donde hay un hijo desaparecido y que ha pasado ya más de un año, 2 años, 3 años y no apareció ni su cuerpo y tampoco apareció con vida. Hay personas que tratan de hacer este tipo de negociación y son capaces de pagar mucho dinero para tener como que esa esperanza de decir se puede cambiar la realidad porque todavía no acepto esa situación y creo que hay una luz de esperanza. Y eso es muy lamentable porque se abusa del dolor de otras personas para ganancias personales. Y es que esto lo permite precisamente esta etapa. Queremos negociar a toda forma y estamos dispuestos a hacer lo que queramos, lo que tengamos que hacer. Es, ahorita que estás diciendo sobre, ahora sí que los charlatanes, ¿no? Que se aprovechan del duelo de una persona, podemos hablar, me ha tocado ver de personas que ha muerto su familiar y tienen cargo de conciencia, ¿no? Por un problema entre ellos. Entonces, buscan a los videntes. Y estas personas, persona que ya se fue, ahora sí que con el difunto, con el muerto. Y esto viene a traerles a ellos una aparente calma a estas personas. Entonces, son personas, como dices, que se aprovechan del dolor, ¿no? Y estas personas, pues, están satisfechos o calman su conciencia, pero pues ahora sí que fue abuso de esas personas, ¿no? Así es. Ahorita, bueno, hablando sobre la etapa de la negociación, ¿cómo podemos identificar que estamos en esta etapa? Bueno, precisamente porque como ya hablamos, tratamos de negociar, tratamos de cambiar la realidad, vamos a traer precisamente lo que tú mencionabas en este momento, vamos a traer cierta culpa. Esta etapa va como mezclada o combinada con cierta culpa, como el ejemplo que les ponía de este esposo que va a correr con su esposa, entonces él tiene cierta culpa, la familia tiene que recordarle a cada momento que no fue su culpa, pero él siente que fue su culpa. ¿Cómo podemos identificarnos que estamos en esa etapa? Cuando nuestra mente constantemente está imaginándose él hubiera. Tratamos de cambiar lo que pasó, tratamos de imaginarnos que aquello que pasó no es real y tratamos de dar un final diferente. ¿Y qué hubiese pasado si se equivocaron de persona y realmente mi familiar no murió? Él está vivo y está en alguna otra parte. Esas fantasías o esas posibilidades empezamos nosotros a ocuparlas por mucho tiempo en nuestra mente. Cuando estamos en esos pensamientos con el ojalá, con el si hubiera, con el de por qué no hice esto, por qué no hice esto otro, que es precisamente esta parte de la culpa, podemos identificar, estamos en esa etapa.
estamos en esa etapa y tenemos que ser conscientes de que es un proceso en el cual nuestra propia mente está ayudándonos a poder litigar el dolor, pero que no podemos quedarnos allí, no podemos quedarnos en una fantasía de decir, si yo cambio en mi mente esta realidad, entonces voy a hacerlo real, ¿no? O permitirme de que un día sí me voy a levantar y efectivamente eso no es real. Muchas personas cuando quedan en esta etapa pueden inclusive imaginarse que la persona está allí con ellos, pueden imaginarse que la persona, no sé, reencarnó en alguien más o que tienen contacto con las personas, dice yo aquí la veo, aquí estoy, se aíslan y son tantas cosas que empiezan a hacer aparentemente con la persona que se fue, pero es esa parte de la negociación porque se sienten culpables. Y hemos visto muchos casos de estos que son casos de duelo que inclusive se han escrito novelas, que se han hecho películas de esta etapa de la negociación, personas que se rehúsan a aceptar realmente que la persona ha partido, sienten culpa y entonces empiezan a negociar en su mente diciendo voy a cambiar la realidad. Y a mí están muy interesantes ese tipo de casos porque realmente cuando la persona se queda allí, sí puede en su propia mente y en su propia concepción o conciencia puede cambiar esa realidad, pero eso no quiere decir que en realidad ha cambiado. Lamentablemente, en esta etapa, cuando se llega a ese extremo, siempre la persona va a llegar al momento de decir, esa es la realidad. Y es donde viene un desgaste emocional en las personas. Viene un desgaste donde ellas dicen, yo me imagino esto, pienso esto, pero siempre la realidad es de, no está. La persona ya no está, la persona se fue y nos damos cuenta que no podemos cambiar las cosas y siempre la persona va a caer en la realidad. Y esto también le va a llevar a una depresión. Ok. Esta etapa, la tercera etapa de la cual estamos hablando, la negociación, ¿en qué nos podría ayudar a nosotros durante este proceso del duelo? Bueno, nos puede ayudar, como hemos dicho, esa etapa es la que nos ayuda a lidiar precisamente con el dolor. Nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a adaptar que efectivamente la persona ya no está, pero que nos está ayudando a litigar un poco ese dolor en el que hace como un juego nuestra mente, el de puedo cambiar la realidad, pero luego me doy cuenta que no. Hoy me duermo pensando que mañana va a ser todo un sueño, esto ha sido todo un sueño y mañana me levanto viendo que es la realidad. Y entonces de esta manera ellos van como que litigando un poco entre la realidad y esa fantasía de decir, no quiero que pase esto, pero también nos ayuda a poder hacer cosas buenas. En esta etapa se toman también decisiones muy buenas. En esta etapa es donde las personas se acercan más a Dios y que queda muchas veces ese compromiso con Dios, de decir, yo me acerco más a ti, voy a tratar de ayudar a otras personas. Tenemos, por ejemplo, padres que han perdido a sus hijos por enfermedades como el cáncer y entonces ellos dicen, voy a tratar de negociar. ¿De qué manera? Bueno, voy a ayudar a otros padres que estén atravesando por lo mismo que nosotros ya pasamos. Y ellos de esa manera empiezan a negociar su dolor, empiezan ellos a hacer un bien a la sociedad y ya en el momento de la aceptación, que es la última etapa, esto puede quedar porque es como el avance que se da. Por eso decimos que en esa etapa sí nos puede ayudar para cosas muy buenas, porque es como el inicio de querer negociar, que al principio lo podemos hacer por la razón de cambiar o de litigar, cambiar la realidad o litigar un poco el dolor, pero que cuando atravesamos ya este proceso de duelo, podemos permanecer en esa etapa y ser mejores personas. ¿Qué es lo que podemos hacer con las personas que están pasando por el duelo, pero que se aferran a esta etapa de la negociación? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, cuando nos damos cuenta que alguien está pasando por este proceso y por esta etapa precisamente, y ellas se están aferrando,
como hemos recomendado en las otras etapas, no podemos juzgarles, no podemos venir abruptamente y decirles, hey, esto es irreal o estás pasando esta situación, pero hagas lo que hagas, ya no vas a tener ningún cambio de la realidad. No, tenemos que ser muy sabios, como siempre he recomendado, tenemos que ayudar y entender que cada persona vive su proceso de acuerdo a sí mismo. Cada proceso es diferente, como cada persona es diferente. No podemos romperles así esta etapa de la negociación porque esto les puede causar, como bien decimos y lo hemos dicho, es una profunda depresión. ¿Qué tenemos que hacer entonces de manera sabia? Irle ayudando. No tampoco, si ellos dicen, sabes que esto fue un sueño, mañana voy a levantar y va a ser algo real, tampoco podemos decirles, sí, está bien, mañana va a ser algo real, no, sino simplemente podemos llevarles a un acompañamiento, a escucharles, a irles ayudando un poco, porque como ellos se están aferrando, irles ayudando un poco a ver la realidad. Una de las cosas podría ser, vamos al panteón, vamos a visitar, vamos a poner flores y de esa manera indirectamente les estás diciendo, esa es la realidad. Okay. Sí, indirectamente les estás diciendo toda la fantasía que es en tu mente, pero esa es la realidad. Y es algo indirecto, no es algo agresivo que les va a perjudicar. O otra de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, hablar de lo que sucedió, hablar de lo bueno que fue la persona o de la buena que fue la persona y hablar de este proceso que es muy doloroso, que todavía nos duele, que todavía nos afecta, pero que de esta manera inconscientemente la persona está cayendo en la realidad. Efectivamente, por más que mi cerebro quiera cambiar las cosas, voy a llegar a saber que esto es real, pero no de una forma agresiva. Y de allí se van acompañando las personas. En el caso de la negociación en cuanto a ser mejor personas, ayudar a otros, el acercarse a Dios, es bueno llevarles en este acompañamiento, pero sobre todo hacerles también entender de una manera muy sutil que si vamos a hacer cambios en nuestras vidas, si vamos a acercarnos a Dios, si vamos a hacer proyectos que ayuden a otras personas, lo vamos a hacer por nosotros, lo vamos a hacer porque queremos ser mejores personas, lo vamos a hacer tal vez también para honrar la memoria de la persona que se fue, pero nunca de cambiar la realidad, nunca de cambiar ni de tratar de intercambiar nuestras acciones buenas por que la persona tenga que venir. Y eso se va a dar poco a poco. La persona poco a poco va a ir entendiendo que efectivamente haga lo que haga, la persona no va a volver. La persona se queda en nuestro corazón, la persona se guarda en nuestro corazón y todo esto sí nos ayuda a ser mejores personas, honrando la memoria de aquella que se fue, pero no para intercambiar una realidad que ya no podemos cambiar. Ahora sí que solamente vivir de los recuerdos, ¿no? De la persona. Vivir de su memoria, honrarla, recordándole. Es muy distinto, ¿no? Aceptas la realidad y a la vez estás viviendo con su memoria, que queda el grato recuerdo de esa persona. Ok. Y es que ahora hablando... Sí, dime. Sí, es que cuando amamos a esa persona y queremos honrar a esa persona, las cosas que nosotros hagamos, esa es la forma de poderlas honrar. No la podemos honrar. A veces en este tipo de negociación, Mario, muchas personas confunden el dolor y el sufrimiento con esta parte de negociar. E inclusive pueden decir, entre más yo sufra, Dios se va a compadecer de mí y entonces va a regresar la persona que se fue. O entre más yo sufra, la persona que se fue va a decir, voy a volver porque me necesitas. Son fantasías que las personas llegan a pensar. Entonces, no, de esta manera no honramos a la persona que se fue. De esta manera no le estamos dando un homenaje o un agradecimiento a la vida, porque eso es lo que tenemos que pensar, que cada persona en nuestra vida, sea muy, muy corto el tiempo que haya estado con nosotros o mucho tiempo el cual haya estado con nosotros, cada persona estuvo con nosotros por algo. Cada persona dejó cosas buenas en nuestras vidas y que ya era tiempo de que esta partiera, que ya no estuviera con nosotros, pero que nosotros valoramos el mucho o el poco tiempo que estuvo con nosotros. ¿Y de qué manera la vamos a valorar?
pues honrando su memoria, haciendo cosas buenas que a aquella persona le gustaría vernos a nosotros, pero intercambiar por la culpa, el dolor y un sufrimiento, no vamos a cambiar ni la realidad y tampoco vamos a poder avanzar exitosamente o honrando a la memoria de la persona que se fue. Ujú. Así es. Y creo que una de las formas en que podemos honrar la memoria de nuestro ser querido es siguiendo el legado que él dejó, ¿no? Es una buena forma de honrar a esa persona, de honrar su memoria. Así es. Ahora, hablando del importante aquí, de Dios, del gran consolador, ¿no? El que nos ayuda en todo momento. ¿Cómo me puede ayudar Dios en todo esto? ¿De qué forma Dios puede intervenir? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Dios es soberano, que Dios es poderoso y que no se trata tanto precisamente de nosotros. ¿Sabes? Hoy estamos viviendo una sociedad donde el humanismo ha colocado al ser humano como en el centro de todas las cosas y que las cosas tienen que salir a nuestra manera, que las cosas tienen que funcionar de acuerdo a lo que yo deseo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Y esto no nos ayuda, sino al contrario, nos está causando mayor dolor, porque el ser humano piensa que puede gobernar más que Dios y que puede tener el control de las cosas más que Dios. Y algo que nos va a ayudar Dios en todo esto, o nuestra fe en Dios, en este tipo de procesos, ya sea antes o después, es saber que Él es soberano y que Él es más sabio que nosotros, que Él sabe más lo que nos conviene y lo que no, que Él es poderoso y que conoce toda la realidad y que nosotros no. Entonces, cuando nosotros colocamos a Dios por lo que es, en la posición de Dios, en la posición de soberano, omnipotente, omnisciente y todos esos atributos de Dios, y nosotros nos colocamos en que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos y que Él nos ama, entonces vamos a poder comprender esto mejor. Lo comprendemos de la manera que Dios, número uno, no nos dará mayor prueba de la cual nosotros no podamos soportar. Dios no es un Dios malo que simplemente nos deja sufrir a la deriva. Dios tiene planeada cada situación de nuestra vida, cada tiempo de nuestra vida. Dios lo tiene perfectamente planeado. Y cuando nosotros confiamos de esta manera en Dios, podemos saber que Dios tiene cuidado de nosotros, aunque pareciera que en el momento estamos a punto de perdernos. Hay una historia de los discípulos de Jesús cuando Jesús les hace la invitación de ir al otro lado. Los discípulos se suben a la embarcación, Jesús cansado de estar enseñando, porque Jesús también se cansaba. Él se va a la parte inferior del barco a descansar. Y entonces en ese momento narra los evangelios que se desató una tempestad en la cual las olas estaban muy agresivas, muy grandes y había mucho viento y esto ponía en peligro la embarcación. Recordemos que los discípulos en su mayoría eran pescadores, ellos habían pasado mucho tiempo en el mar, ellos tenían estrategias humanamente hablando de cómo enfrentar una tormenta, ellos tenían sus propias habilidades como pescadores. Sin embargo, en ese momento la situación rebasaba sus propios conocimientos, porque ellos se angustiaron, ellos tuvieron temor. Y entonces aquí aparece el discípulo llamado Pedro, que era a veces muy desesperado, y viene con Jesús y le reclama, lo levanta y le dice, Jesús, que no tienes cuidado de nosotros, ¿no ves que perecemos? Pedro en ese momento quería cambiar la situación. Pedro en ese momento estaba tratando de negociar con Dios, pero de una forma agresiva. Le estaba diciendo, Dios, no tienes cuidado de nosotros, no ves que estamos pereciendo, o sea, cambia la realidad. Pero tú, en lugar de que cambies la realidad, te estás descansando. Entonces Pedro no esperó al tiempo de Dios, Pedro no esperó el propósito de Dios, Pedro no confió en Dios o en Jesucristo que estaba allí con ellos, sino que él intentó negociar la realidad. Jesús se levanta y entonces dice que con solamente su palabra le dijo al viento, enmudece y a la mar, calla. Y cálmate. Entonces, la mar se calmó, el cielo guardó silencio, el viento se guardó silencio y hubo una gran bonanza. Pero antes de esto, Jesús le confronta y les dice, ¿por qué temen, hombres
de poca fe. ¿Por qué temen? La parte de la negociación es precisamente porque nos rehusamos al dolor. Tenemos miedo a experimentar el dolor, tenemos miedo a asimilar la realidad. Queremos cambiar de una otra manera la situación porque tenemos miedo de enfrentarnos a una realidad de la cual sentimos que no vamos a poder salir bien o vivos. Y es que quienes hemos pasado por un proceso de duelo en esa etapa, sentimos que cada vez viene mayor la tempestad y que hagamos lo que hagamos, muchas veces no podemos tener esa paz de decir todo va a estar bien, voy a salir de esta. A veces cada día que pasa se convierte en un día más oscuro, en un día más difícil. Y tratamos, al igual que Pedro, tratamos de negociar, tratamos de tomar las cosas a nuestra manera, tomar el timón de la situación, el liderazgo de la situación, rebasando la voluntad de Dios y los tiempos de Dios. Sin embargo, vemos que la enseñanza que Jesús les da a sus discípulos es ¿por qué temen? Y les dice que les ha hecho falta su fe. ¿Por qué? Porque mientras que Jesús estuviera allí con ellos, no tenían nada por qué temer. Jesús estaba con ellos y ya sea que Jesús les salvara de la tempestad, calmara la tempestad o los dejara pasar toda la noche luchando con la tempestad, ellos no iban a perecer porque Jesús estaba con ellos. De igual manera, nosotros podemos tomar esos principios para nosotros cuando estamos pasando precisamente por ese tipo de etapa de la negación, de la negociación. Esperar en Dios y saber, Dios, pareciera que nunca voy a salir de esto, pareciera que esto que me voy a enfrentar es un dolor muy profundo de que la persona ya no está conmigo y quisiera tomar las cosas a mi manera, quisiera hacer lo que está de mí, hacerlo para cambiar la realidad. Y el Señor dice, no temas, no temas, ten fe, que yo estoy contigo, ten fe que yo te estoy ayudando en este proceso y lo que yo he determinado no es que a mí se me olvidaron, no es que a mí yo tuve un descuido y que las cosas se salieron de mi control. Dios nos dice, yo sé lo que estoy haciendo, aun cuando aparentemente Jesús no diga nada, esté en silencio y pensemos que no está obrando. Dios sabe lo que hace y esa es la fe, Mario, esa es la confianza que nosotros debemos de depositar en Dios. Y cuando nosotros depositamos nuestra vida, aún en los momentos más difíciles o en las noches más oscuras y tormentosas, como es el lidiar con esos pensamientos de aceptar una realidad de que la persona ha partido, ya no está con nosotros y que nos causa muchísimo dolor, aún en medio de todo esto, Jesús nos dice, no temas, yo tengo el poder de sacarte de esta etapa, tengo el poder de ayudarte en todo el proceso o simplemente calmar todos esos pensamientos que vienen a nuestra vida, porque eso es un tormento, ¿sabes? El tener ese tipo de pensamientos es un tormento. Todas las noches, sobre todo, pensar, ¿y si yo hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado con esto otro? Debí de haber hecho más, pude haber cambiado la realidad, si lo hubiese llevado a otro doctor, si no lo hubiese sacado al hospital, en ese caso de los que estamos viviendo hoy en día, si yo no hubiese asistido a tal lugar, yo no me hubiese contagiado, mi familiar no se hubiese contagiado, y tratamos de hacer ese tipo de negociaciones, pero sabes, de una u otra manera no podemos regresar el pasado, no podemos cambiar las circunstancias, pero lo que sí podemos es asegurarnos de que en este proceso doloroso vaya Jesús a nuestro lado. Y si va Jesús a nuestro lado, va Jesús con nosotros, aún así estemos en los momentos más difíciles de una tormenta, sabremos que Él tiene cuidado de nosotros, aunque pareciera que no está obrando. ¿Qué tal? Ahí está. De eso no hay duda. El mejor consolador es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos consuela en el tiempo difícil y al final del desierto, al final de la tempestad, sale el sol, ¿verdad? Dios nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Es una promesa de Él, que Él siempre estaría con nosotros. Así que, pues, qué mejor promesa y pues confiando en el Señor. Y pues una vez más, Naray, te agradezco muchísimo. Gracias y pues me hago portavoz de las personas que nos están viendo, porque yo sé que estos temas que hemos estado viendo a lo largo de
¿qué será? 3 meses, yo creo ya. Han sido para ellos de ayuda, de bendición. Y pues ahora con este tema de tanatología, que es ahorita cuando más se necesita, por las circunstancias, ¿no? que nos rodean, por la situación en la cual estamos viviendo, en la cual la gente ocupa el consuelo de Dios, y más aquellos que no conocen del Señor. Entonces, pues nosotros seamos luz para ellos, seamos que Dios nos use para hacer consuelo hacia esas personas. Así que, pues yo sé que los que nos ven, esto ha sido de bendición para ellos, y pues también a ti te agradezco porque ahora sí que por ser un instrumento de Dios para hablar a esas personas que necesitan el toque de Dios. Así que muchas gracias. ¿Algo más que deseas añadir para cerrar con broche de oro? Bueno, pues lo único que quisiera decirle a todas las personas que nos están mirando por medio de este video y que tal vez les ha costado trabajo tener a Jesús de lado. Piensan de que porque han hecho muchas cosas malas, Jesús no está con ellos y se sienten abandonados en este proceso. Al igual que tú lo has dicho, quiero reafirmar que el Señor siempre está allí a nuestro lado y lo único que necesitamos es aceptarle como nuestro Salvador, aceptarle como nuestra ayuda, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es lo mismo caminar apartados de Jesús que con Jesús a nuestro lado. Eso marca una gran diferencia. Así que si hay alguien que está caminando lejos de Jesús, si se ha alejado de Jesús, si se ha alejado de Dios a causa de todo este dolor que está experimentando, quiero invitarte que tú te acerques a Jesús, que tú le rindas tu vida, que tú aceptes la ayuda que quiere darte y que ya la ha dado a través de su Hijo y que te reconcilies con Él y que tal vez por medio de todo esto que has pasado, el día que tú salgas, como dice el pastor Mario, y que venga otra vez el sol y que vuelva a salir el sol, tú puedas mirar atrás y decir, pasé el proceso de duelo, pero sé que fue muy doloroso, pero lo que me queda de todo este proceso es que mi vida ya no es igual. Es que he encontrado a Jesucristo y Jesucristo se ha quedado conmigo. Y eso es una muy buena manera de agradecer a la vida y de agradecerle a Dios que en medio de este proceso de dolor encontramos la respuesta a nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Y bueno, si usted necesita o le gustaría hablar con Araí, recordemos que ella es psicoterapeuta familiar. Bueno, al final del video están los datos de ella. Ella con gusto le va a atender. Estarán los datos de ella y estarán los datos de la iglesia, de la congregación donde yo estoy pastoreando en la ciudad de Playas de Rosarito, en Baja California Norte. Y bueno, pues con toda confianza usted puede llamar a la oficina de la iglesia, está mi teléfono o Anaraí. Si tiene una duda o una pregunta, pues lo puede hacer. Así que, bueno, pues muchas gracias, Naraí, te agradezco, muchísimas gracias. Y si Dios permite, pues la próxima semana estaremos con otro video más, pero hablando sobre el mismo tema. Claro. La depresión, viene este tema de la etapa de la depresión, es muy, muy interesante, así que no se pierdan estos videos. Ajá, así es. Nos faltan dos, ¿no? La depresión y por último lo que es la aceptación. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye, bye.